Copalcuahuitl, que quiere decir árbol de copal. Yo solamente conozco dos árboles, especies de árboles de copal. Hay una que dicen que se da por el estado de Guerrero y que es un copal que se puede una rama estacar, o sea, cortar una rama, ponerla así en la tierra y retoña. Pero conozco otro árbol de copal, lo conocí de niño, en Veracruz, y se da en el monte, en los cerros, o sea, no lo sembrábamos. Pero uno en especial que conocí, pasábamos a veces por ahí de camino al pueblo y le podíamos herir un poco con un machete y ya después pasábamos y ya tenía la resina del copal. No solo servía para incienso, sino en la familia, en la casa, pues lo usábamos como chicle. O sea, la resina ya se toma y se mete a la boca y se empieza a masticar y se hace un chicle de copal. Un chicle sabor a copal. Pero además tenía una fruta roja, estaba dividido en varias secciones, no recuerdo si tres o cuatro, pero tenía una pulpa dulce, pero esa pulpa también sabía a copal. Esa fruta era fruto de copal, también comíamos entonces el fruto del copal. Pero, sobre todo en las ceremonias, pues se usaba mucho ese copal y la gente los recolectaba para hacer como una especie de tamalitos de copal. Para algunos los vendían en el tianguis. Bueno, aquí les platico ese uso y es un árbol sagrado, ¿por qué no? Porque se menciona en los documentos más antiguos, se menciona en los documentos de los pueblos nahuas. Bueno, podemos ver códices, cómo aparece ahí el incienso, generalmente de copal, ¿no? Incienso de copal, resina de copal. En todos los rituales se usaban mucho el copal, aparte el hule, aparte otras plantas, pero yo quiero decir que había una actividad que se llamaba copaltemalistli, que quiere decir el acto de poner copal o de sahumar, teniendo las brasas en el sahumador, se echa el copal y pues se sahuma, ¿no? Por ese es copaltemalistli. Hecho el humo del sahumador, pero lleva copal para que tenga mucho humo y entonces voy haciendo esto. Eso es copaltemalistli. En alguna ritual, en alguna fiesta, en alguna necesidad, así aparece en los códices, pero en la Huasteca, en muchos pueblos todavía, pues como hay mucho copal, pues es lo que más se usa, ¿sí? El copal para las ceremonias distintas como la siembra de maíz, la ceremonia de ofrenda de lotes, petición de lluvia, o para la medicina, para curar a alguien, para distintas ceremonias, el copal es importantísimo. Había una persona que decía que en algunos rituales era tan importante el copal, era tan largo el acto, la ceremonia, que tenían que usarse, decía, como en canastos. No he visto tanto así, pero sí se usa mucho, porque en una ceremonia, ya sea de siembra de maíz, de ceremonia de petición de lluvia o ofrenda de lotes, pues se usa por lo menos día y noche.